ya con la Vale ¿cómo se llama? En nuestra sintonía, vamos a pedir perdón, disculpen. Vamos a comenzar el tema de esta tarde. Como corresponde el último sábado del mes de marzo, corresponde hablar acerca de mayordomía. Y uno de los temas principales que, bueno, habla la mayordomía finalmente de la administración de los bienes. Administración de los bienes que vienen provenientes de Dios. Por lo tanto, estos bienes son las bendiciones que Dios nos manda. Es por ello que finalmente este tema, el día de hoy, trata acerca de cómo nosotros vamos a administrar nuestras bendiciones y cómo también nosotros administramos las cosas celestiales. Pero, antes de comenzar, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Así que invito a que inclinemos nuestro rostro cada uno para que podamos orar, ¿ok? Inclinen su rostro y hagamos una oración. Padre Santo, que moras en el cielo, Señor, esta tarde, Padre, vengo aquí al culto con tu iglesia, Señor, para entregar un tema, Padre, que tú has dirigido, Señor, desde el primer momento. Te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de poder hablar, Señor, de ti. Te pido, Padre Celestial, que este culto sea solamente dirigido por ti y que, Señor, todas las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean nada más que las tuyas. Te agradezco, Señor, te bendigo y te alabo, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, este tema de esta tarde en realidad trata acerca de una necesidad actual que ha ido en crecimiento a través del tiempo y que finalmente ahora se ha acrecentado más que nunca. Así como ustedes, yo también soy usuario de redes sociales y uno de los principales, bueno, de una de las principales aplicaciones que nosotros utilizamos día a día está el Facebook, está el Twitter, está el Instagram, etcétera. Pero yo creo que todos nosotros vamos a concordar de que finalmente uno de los mayores sentimientos que se transmite a través de estas plataformas son finalmente el ego, son finalmente quizás la vanagloria de las cosas y sobre todo la autosuficiencia y el desprecio a las cosas celestiales. Al menos desde el 18 de octubre, digamos, que fue el estallido, yo he podido evidenciar, digamos, un alto rechazo finalmente a todas las cosas celestiales, aún más fuertes que antes. Y en realidad, a lo largo de la historia, siempre se ha sentido como una necesidad de creerse autosuficiente y finalmente igual un poco renovable. ¿Renovable en qué sentido? Renovable en el sentido de que nos creemos capaces de poder cambiar nuestra mentalidad cuantas veces el sistema nos quiere que cambiemos nuestra mentalidad sin la importancia que le estamos dando a finalmente las cosas celestiales, ¿ya? O sea, Dios, por ejemplo, coloca en su palabra que esto no se debe hacer, no importa, nuestro pensamiento como es renovable y está administrado por las masas, lo permitimos y finalmente volvemos a cambiar nuestro pensamiento y así va pasando alrededor a través del tiempo. Sin embargo, este sentimiento nosotros tenemos que consultarnos si es que efectivamente viene de ahora o viene de tiempo antes. Y bueno, precisamente yo creo que este sentimiento siempre ha estado. A través de la Edad Media también había muchos reyes que finalmente se vanagloriaban de su riqueza, así también en la Biblia lo hay. También podemos aprender que, no sé, quizás finalmente los mismos pueblos indígenas que vivían acá, los mapuche y todo, también se jactan de, digamos, una jerarquía un poco más alta en su riqueza y en su estatus. Sin embargo, en Chile, si nos remontamos finalmente a los años 80, 70, eran pocas las personas que quizás podían vanagloriarse acerca de los bienes que ellos tenían. Porque, digamos, el país en su gran mayoría, digamos, estaba al mismo nivel. Sin embargo, podemos evidenciar que a través del tiempo este estatus se ha ido modificando y ha ido en crecimiento y que finalmente, digamos, todos hemos podido optar un poquito más. Ahora, cuidado cuando finalmente este crecimiento se produce terrenalmente y no se produce al mismo nivel espiritualmente. ¿Ok? Así que, en realidad, y una de las plataformas, volviendo al tema anterior que le estaba mencionando, refleja finalmente algo de vanagloria o a lo mejor quizá un poco digamos, como de mostrar al resto, y especialmente uno finalmente es preso de eso mismo. Yo también soy preso de eso mismo, que también he subido fotos con el fin de que el resto las vea.
sobre todo cuando subí una foto de una marcha que fui el 25 de octubre del año pasado, que en realidad finalmente no tenía ningún motivo para subir una foto, pero al final la subí para que todos la vieran, así que también caí en eso, ¿ya? No, de acá no les vengo a hablar como una persona que es santo, de hecho en la Biblia dice que no hay siquiera una persona que haga el bien en la tierra, así que soy pecador igual que toda la gente de este mundo. Ahora con esto yo quiero que ustedes vean las siguientes imágenes, ¿ya? Hay algunas marcas famosas que nosotros podemos ver acá, que son estas tres, ¿ok? Don Cerdo, o Don Alex, más bien. Está Coca-Cola y está Colt, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que es la marca Colt? ¿La conocen? ¿Alguien? ¿La ha escuchado? ¿No? Ok. No. Bueno, la marca Colt es una marca de armas muy conocida, especializada en hacer armas como revólver y armas así. Ahora, les quiero hacer una consulta acerca de, digamos, ¿qué tienen de similitud estas tres marcas que yo les estoy mostrando acá al frente mío? O al frente de ustedes, en realidad, también. ¿Qué similitudes pueden tener? Son libres de comentar. Dios recomienda estar en contra del uso de armas. ¿Ok? En el caso de la Coca-Cola, por la grande cantidad de cafeína que tiene y que pueden llegar a ser adictos, también se recomienda el no consumir en grandes cantidades y en lo posible nada de Coca-Cola. Y Bien. Don Cerdo, como su nombre lo dice, la mayoría de sus productos, por no decir todo, son con cerdo, son con chanchito, entonces no se recomienda tampoco consumir esos productos. Ya, excelente, bien. Una de las características de estas tres marcas, digamos, que tenemos nosotros al frente nuestro, es que precisamente son marcas de cosas que finalmente Dios está en contra, ¿ya? Ahora, les voy a hacer una pregunta con respecto a estas mismas tres marcas. ¿Alguien podría dudar de su riqueza y de su administración? Yo creo que nadie podría dudar acerca no es famosidad, de la perdón, de la fama de Coca-Cola o de la fama de Don Cerdo, o quizás a lo mejor no tanto de la fama de Colt, porque finalmente uno no está asociado a ellos todos los días con armas, pero a lo mejor Don Cerdo y Don Coca-Cola uno podría efectivamente encontrarse con ellos diario, digamos. Pero una de las cosas principales de estas tres marcas es que podemos aseverar de que su administración y sus riquezas son altas, pero su nivel de espiritualidad, ¿dónde está? Aquí abajito, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el foco de estas tres marcas? ¿Quién las bendice? Porque si lo que no están... Satanás. No, exactamente, o sea, no podemos asegurar de que finalmente estas tres marcas estén siendo efectivamente bendecidas por Dios. Podía entrar la duda de que efectivamente Satanás es quien está detrás de esto, sobre todo con la marca de armas, sobre todo con Don Cerdo, que finalmente es todo lo que Dios recomienda que no se haga. ¿Ok? Ahora, nosotros, así como también estas mismas marcas de acá, podemos caer en precisamente lo mismo que están haciendo estas, pero a un nivel más pequeño. Nosotros, digamos, podemos ser unos grandes administradores de riquezas, podemos ser unos grandes administradores de nuestro hogar, podemos ser unos grandes administradores acerca del abastecimiento que nosotros tenemos en nuestras casas, pero estamos aplicando esa misma administración que estamos utilizando en esas cosas, encajonarlas o encaminarlas a las cosas celestiales. Me refiero, si somos tan buenos administradores en el dinero, ¿estamos siendo tan buenos administradores en los hermanos que están lejos? ¿Estamos siendo bien administradores de los talentos y los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo bien administradores de finalmente los recursos que Dios nos da a nuestra disposición? Es por eso que esta tarde vengo a leer una historia que efectivamente refleja un poco el tema de la administración y va en la página siguiente, que es el mayordomo infiel. Así que en realidad no le quise colocar el texto acá porque hace mucho texto en las páginas, así que lo vamos a leer de la Biblia.
¿Ok? Así que todos nos vamos a Lucas 16, del 1 al 15, si no me equivoco, que justo me tapa esto. Del 1 al 15, sí. Listo. Ok, ¿están todos en el texto? ¿Sí? Ya. Sí, Vamos a comenzar. Lo voy a leer yo para que no se genere como quizá molestia entre los sonidos, ¿ok? Dice, el mayordomo infiel. Jesús contó también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Así, el Señor lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás seguir de mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Yo ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate presto y escribe 50. Después le preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Este le dijo, 100 coros de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y el Señor alabó al mayordomo malo por haber obrado astutamente, porque los hijos de este siglo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será justo. Así, en las riquezas injustas no fuisteis, así en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos que amaban el dinero oyeron también todo esto y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominable. ¿Ya? Este es un tema totalmente potente, yo encuentro, y totalmente importante, y sobre todo yo creo el mejor para poder graficar todo el tema de la administración de la mayordomía. Siempre, a pesar de que este es un tema que yo creo que ya ustedes más que lo han escuchado un montón de veces, siempre hay una forma nueva o siempre hay un tip nuevo el cual nosotros podemos sacar y rescatar de todo esto. Ahora, nosotros durante esta semana, o digamos la semana anterior, pudimos, con el Christopher hemos empezado a estudiar el libro de Job, después de que finalmente el Pato hizo la predicación la semana pasada. Quedé muy intrigado acerca de conocer más de esta historia, y finalmente le dije a Christopher, oye, ¿por qué no estudiamos esto? Y ya me dijo, ok, démosle. Y nos pusimos a buscar en internet porque en un momento quedamos como pillados en algunos versículos y logramos descargar un comentario bíblico que finalmente yo lo ocupé, que es un comentario bíblico de toda la Biblia, o sea, todos los versículos hace un comentario bíblico. Y una de las cosas que yo pude encontrar ahí es que finalmente este comentario hablaba acerca de la astucia de este mayordomo, que a pesar de, bien digo, de este mayordomo, que a pesar de, el Señor, digamos, esta persona que era el amo elogió la astucia de este mayordomo, pero ¿por qué lo hace si lo que hizo no estuvo bien? Y decía el comentario que finalmente esta persona alabó la astucia del mayordomo porque fue capaz de finalmente arreglárselas en alguna forma y lograr disminuir en parte el daño que había cometido. Ahora, lo que alabó esta persona es que finalmente él fue capaz de rebuscársela para, por último, que el mayordomo no haya perdido, perdón, el amo no haya perdido todo, más bien haya perdido solamente una parte. Y lo que menciona finalmente este texto acá es que si nos vamos al versículo 8, dice, y el Señor alabó al mayordomo malo por haber obrado astutamente, porque los hijos de este siglo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿A qué hace referencia a esto? Bueno, lo que está hablando este versículo es que nosotros, así como también somos buenos para administrar nuestras cosas terrenales, y como este mayordomo logró arreglar sus problemas haciendo estas cosas terrenales, esa misma astucia nosotros deberíamos ocuparla
para poder administrar de mejor manera nuestros bienes celestiales. ¿Cuáles son nuestros bienes celestiales? Todos los que Dios nos manda, todo lo que nosotros pedimos y Dios nos manda, esos son los bienes celestiales. Por ejemplo, ¿qué bien puede ser? Un talento, por ejemplo, el talento de la música, el talento quizás del habla, puede ser a lo mejor un talento, no sé, matemáticas puede ser, el talento que tú quieras. Todos esos talentos, nosotros tenemos que aplicar esta misma astucia de este mayordomo infiel para poder alcanzar mayores almas. Innovar, mejorar, buscar unas nuevas maneras. Esa es la astucia que la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos aplicar para encontrar y llevar nuevas almas a Cristo. ¿Ok? Ahora, hay una frase que en realidad como que en mi momento cuando estuve haciendo este tema como que lo creció y logré como abrir. Y esto, digamos, fue lo que más o menos pensé. No siendo poseedores de nada, nuestra soberbia y orgullo nos han hecho creer que todo lo que hemos logrado ha sido solamente producto personal. Sin embargo, a pesar que efectivamente nos hemos esforzado para obtenerlos, es Dios, y siempre Dios, quien nos da todo lo que tenemos, siempre y cuando nuestra vista y nuestro actuar esté siendo dirigido solo por y hacia Él. ¿Ok? No me cabe la duda que muchos de nosotros actualmente somos excelentes administradores de nuestros recursos, pero nuevamente les coloco la duda, ¿estamos aplicando esa misma administración a las cosas celestiales? Por ejemplo, les doy un ejemplo simple. Durante, no sé si alrededor de un mes atrás, yo tuve la oportunidad de yo tengo un plan que alrededor de ir a 14.990. Y resulta que yo tenía unos minutos, creo que 300 minutos o 500, no me acuerdo cuánto era lo máximo que tenía. Y finalmente, cuando fui para allá, me ofrecieron aumentar por 1.000 pesos y para tener minutos ilimitados. Y yo dije, bueno, ya, démosle. Total, igual me daban otros beneficios que eran buenos. Sin embargo, después pasó todo este tema del coronavirus y lógicamente no pudimos salir mal. Ahora, ese día que la Vale finalmente me habló de que tenía problemas para conectarse, digamos, a través de internet, yo dije, bueno, yo ya estaba haciendo un curso bíblico y ¿cuál es el problema entonces ahora que tengo minutos ilimitados? Bueno, dejar abierto el teléfono así como lo estoy dejando ahora para que ella finalmente pueda escuchar y podamos seguir haciendo el curso bíblico. Y en parte, cuando empecé a estudiar este tema, efectivamente como que mi cabeza crujió y dije, bueno, eso yo creo que es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sepamos utilizar esto para seguir en la obra. Esta aplicación que nosotros estamos usando, Zoom, para poder llevar el tema también, eso también es buscar y rebuscarse e innovar en la forma de poder llegar a otras personas y mantener a la gente cercana a Cristo. ¿Ok? Ahora, nosotros, esa chispeza hay que mantenerla siempre y es por eso que finalmente espera un momentito. Es finalmente esa capacidad la que nosotros tenemos ahí, queda reflejada finalmente en estos versículos que yo les muestro acá, que dice, el que él es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Si, por ejemplo, nosotros desde una cosa muy pequeña, por ejemplo, mandamos a un niño a comprar pan, por ejemplo, y este niño finalmente, no sé, quedan 200 pesos devueltos y finalmente se los queda para uno. Estamos dando un ejemplo muy básico, ¿ya? No es nada tan grave. Y este niño, digamos, siempre está acostumbrado a quedarse con los vueltos, o sea, en lo muy poco, no esperemos que después en el futuro, cuando tenga más, vaya a ser efectivamente fiel en ese aspecto, ¿ok? La palabra de Dios es justa en decir eso. Es por eso que una de las características principales de nuestro país, que finalmente, lógicamente, como vivimos acá, somos parte de este país, esta frase se la escuché muy a un economista que la otra vez estaba viendo una entrevista en 24 horas y decía lo siguiente, decía, en Chile somos excelentes para administrar lo privado, pero pésimos para administrar lo público. Y digamos, esta frase no quedó tan ajena al tema que estamos tratando del día de hoy, que finalmente, si le hacemos unas modificaciones muy pequeñas, podemos a lo mejor quizás preguntarnos efectivamente lo mismo.
como esta. Dice, si nosotros efectivamente tuviésemos una vida cristiana firme, que seguimos los mandatos de Dios, nosotros podríamos decir esto: los cristianos somos excelentes para administrar lo terrenal, porque así Dios nos habría enseñado finalmente que todo hay que compartirlo, de que todo hay que cuidarlo, de que todo, digamos, hay que utilizarlo para el avance de la obra, etc. Pero así como somos excelentes para administrar lo terrenal, ¿somos tan buenos para administrar lo celestial? Entonces, esta misma frase que finalmente este economista hizo para el país en general, nosotros también lo podemos aplicar para nuestra vida espiritual. Acumular riquezas espirituales. Recordemos que todo lo que se ataca en la tierra, en el cielo todo lo que nosotros en esta tierra creamos y juntamos y, digamos, reunimos, no lo vamos a llevar al cielo. Y finalmente, a pesar de que Dios no está en contra de las riquezas, de hecho el dinero viene de Él, sí está malo que ese dinero que tú estás recibiendo, tu foco se pierda y finalmente lo empieces a utilizar en otras cosas. Elena es clara en una frase que yo, si mal no recuerdo bien a continuación, habla acerca de esto, de nuestra vista. ¿Dónde está? De nuestra vista. ¿En qué momento se perdió? En nuestra vista. ¿Está finalmente asociada a esto? Entonces, se las leo. Aquí tenemos a la tía Elena, ahí pensando, y dice, se las leo, dice, Satanás utiliza los tesoros mundanales para entrampar, seducir y engañar a las almas con el fin de llevarlas a la ruina. Dios ha dado instrucciones acerca de la manera como se deben utilizar sus bienes para aliviar las necesidades de la humanidad sufriente, para promover su causa, para edificar su reino en el mundo, para enviar misioneros a las regiones lejanas y para proclamar el conocimiento de Cristo en todas partes del mundo. Si los medios que Dios ha confiado no se emplean en esa forma, ¿no juzgará Dios debido a estas cosas? Entonces, Elena nos deja una pregunta ahí muy interesante, y efectivamente cuando nosotros, un momentito, no me quiero perder. Cuando nosotros, por ejemplo, finalmente hacemos caso finalmente a este texto que Elena nos tiene acá, y hacemos caso finalmente, especialmente a las 3 últimas líneas que yo tengo acá en celeste. Si los medios que nos ha confiado Dios no se emplean en esa forma, ¿no juzgará Dios debido a estas cosas? Si recordamos que todos los bienes, todo, absolutamente todo lo que tenemos, sea poquito o sea mucho, todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino que más bien Dios confió esas cosas en nosotros para administrarlo. Para el resto, nosotros podemos entender que si nosotros no lo administramos bien, Dios nos va a juzgar. ¿Y cuál es el problema de que si nosotros utilizamos estas cosas para el beneficio de digamos, ¿cómo decirlo? A ver, nuestros deseos personales? Entonces también nosotros podemos esperar que a lo mejor Dios efectivamente quizás no nos va a mandar, digamos, una catastrófica, ¿cómo se llama? Ruina sobre nosotros, pero sí podemos a lo mejor quizás esperar una falta de bendición de parte de Él. Recordemos, es lo mismo que en este caso nosotros quizás le confiásemos la administración de nuestra empresa a alguna persona. Si finalmente esta otra persona administra mal la empresa y empieza a gastar en cosas para él, lógicamente nosotros nos molestaríamos y lógicamente nosotros tomaríamos represalia contra esa otra persona, porque entre comillas, nosotros le estamos dando los bienes a él para que él lo administre. Y si él es mal administrador, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, pues lo echa. Y así finalmente es lo que Dios hace con nosotros si nosotros hacemos mal las pegas. Entonces, finalmente con esto, esperemos un poquito. Me perdí. Entonces, creo que de vez en cuando nosotros debemos estar preguntándonos constantemente de dónde es que finalmente estamos obteniendo nuestras bendiciones, cuestionarnos siempre finalmente quién nos está proveyendo nuestra vida. Si nuestra vida espiritual no está buena, digamos, mal, bastante mal, y estamos recibiendo quizás bendiciones por montones,
Ya, a lo mejor quizás efectivamente puede ser Dios que efectivamente todavía nos está ayudando, pero quizás nosotros al alejarnos un poco de Dios, nosotros podemos dejar la ventana abierta para que efectivamente la persona a la que no estamos sirviendo sea finalmente al otro Señor. Y ya anteriormente, en los versículos anteriores, nosotros no podemos servir a dos señores, solamente servimos a uno o aborrecemos al otro, amamos a uno o despreciamos al otro. Y si no estamos amando a uno, pues ¿quién estamos amando? Ese mea culpa debemos hacerlo constantemente en nuestra vida y constantemente preguntarnos si nuestros bienes terrenales lo estamos administrando de buena o de mala forma. ¿Okay? Bueno, ¿hay alguna, a lo mejor, alguna historia donde el corazón no haya estado puesto en Dios? Yo creo que en la Biblia abundan historias donde finalmente el corazón nunca no ha estado puesto en Dios. Una de las principales historias finalmente tenemos cuando Moisés subió al monte y finalmente el pueblo se puso a hacer un becerro de oro, ¿cierto? Que nosotros con los niños cuando hacemos el curso bíblico siempre nos reímos de esa historia, porque finalmente no bastó nada, que bastó re poco para que Moisés subiera y ya las otras personas estaban haciendo rituales en el campamento y bueno, digamos, desecharon todo lo que Moisés había tratado de enseñarles. Pero una de las historias principales, digamos que el Pato me ayudó también, porque tengo que agradecerle de paso al Pato por haberme ayudado a armar este tema. Una de las historias que finalmente representa, yo creo, muy bien este tema es la historia de Ananías y Zafira. En vista, no sé cómo estamos con el tiempo, sí, en vista del tiempo, finalmente la vamos a mencionar. Y bueno, Ananías y Zafira eran dos personas, era un matrimonio que finalmente vendieron su casa, una propiedad, y en ese tiempo, digamos, la iglesia primitiva estaba acostumbrado el hecho de que finalmente uno vendía unas posesiones y daba una parte grande a la iglesia. Pero ¿qué pasó acá con Ananías y Zafira? Ellos se quedaron con una parte de esta venta y el resto lo entregaron a la iglesia. Ahora, ¿qué hay de malo en ello? Ellos podían perfectamente, a lo mejor, quizás no haber entregado nada y bueno, y listo. O sea, ellos estaban en su derecho de poder hacerlo. Total, el dinero, entre comillas, era de ellos. Pero el hecho de que finalmente la congregación supo de que finalmente esto, y se evidenció de que finalmente el corazón de ellos no estaba puesto en Dios, estaba puesto en las cosas terrenales. Desde el momento en que ellos decidieron quedarse con una parte de ese dinero, evidenciaron claramente de que su corazón no estaba puesto en Dios, estaba puesto en la otra persona. Porque antes de entregar el dinero, ellos primeramente guardaron una parte y luego entregaron. Entonces su corazón primeramente no está con Dios, estaba con Satanás. Es por eso que esta historia grafica bastante bien con respecto al cuestionamiento de finalmente nosotros mismos dónde tener nuestro corazón. ¿Ok? Es por eso que este versículo que está acá adelante, se los voy a leer, ustedes también ya lo pueden ver en la pantalla, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladronas minan y hurtan. Más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro corazón, perdón, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Claramente este versículo yo creo que habla por sí solo, no hay forma ni más vuelta que darles. Todo lo que nosotros atemos acá en la tierra no nos lo vamos a llevar. No está malo que uno finalmente aspire siempre a tener mayores cosas, ¿cierto? A lo mejor quizá una casa más cómoda o a lo mejor un vehículo mejor, pero esas cosas finalmente se aspiran cuando yo creo que la parte espiritual está bien. O sea, me refiero, si Dios, digamos, me ha bendecido con todas las cosas, yo no puedo esperar quizá a lo mejor ansiar tantas cosas terrenales si finalmente Dios me ha venido dando todo. O sea, si yo vivo pensando a lo mejor que me gustaría una casa más grande, que me gustaría esto, que me gustaría esto otro, me gustaría a lo mejor tener un teléfono nuevo y finalmente mi oración se concentra en Dios en medirle estos bienes, lógicamente mi corazón no está puesto en Él, mi corazón está puesto en la tierra. Y la tierra es pasajera. Ahí dice, la polilla y el orín corrompen todos estos tesoros que hay acá. El orín es el óxido. Entonces, estas cosas acá se diluyen como el agua entre las manos. Nuestro verdaderamente tesoro que nosotros debemos aferrar acá es nuestra fe,
nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento finalmente en las cosas celestiales. Mientras más cerca estemos de Dios, lógicamente más tesoros tenemos en el cielo. Ahora, ya con esto ya vamos terminando. Dice, ¿cómo saber si estoy mal administrando los bienes celestiales? ¿Ok? ¿Cómo saberlo? Bueno, Alex, me has hablado que tengo que ser bueno en administrar estas cosas, que debo ser cuidadoso, que debo hacerme un mea culpa, de que Elena me dice esto. Bueno, pero enséñame cómo finalmente saber cuándo estoy mal administrando las cosas. Ok, primero nosotros tenemos que entender finalmente qué es Dios. Y qué es Dios finalmente está totalmente especificado y bien dicho en 1 de Juan 4:8, que se los leo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Clarito como el agua, clarito como el agua. Dios es amor. Entonces, en esa base nosotros podemos irnos a otra parte de la Biblia que está en 1 de Corintios 13, del 1 al 12. Que sí yo les invito que nosotros lo vayamos en nuestras Biblias y lo busquemos. 1 de Corintios 13, del 1 al 12. Ya, ok, se los leo. Leamos. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es sufrido es benigno. El amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. ¿Qué dice esto? Vámonos por parte. El amor es todas esas características que nosotros mencionamos recién. No es jactancioso, no se irrita, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un sinfín, digamos, de características. Si nosotros nos vamos a la base, que finalmente Dios es amor, y nosotros nos consideramos cristianos, entonces debemos reflejar todas estas características que finalmente 1 de Corintios 13 nos habla. O sea, cuando sé que estoy mal administrando los bienes celestiales, es cuando precisamente estás haciendo todo lo contrario a lo que dice Corintios 13. Cuando eres envidioso, cuando somos jactanciosos, cuando nos irritamos, cuando finalmente el hermano no está en primera oportunidad delante de nosotros, cuando la preocupación, cuando a lo mejor la espiritualidad del hermano no es importante para mí, cuando a lo mejor quizá no sé, demos un caso, quizá el Michael está teniendo un problema personal y yo no lo hago parte, también. Eso es precisamente cuando estoy mal administrando los bienes celestiales, cuando yo no reflejo las características del amor de Dios en nuestra vida. Ahí hay que preocuparse. Ahí estás mal administrando los bienes. Ahí es cuando debes parar, decir stop, orar y decir, Señor, permíteme y dispongo todos tus bienes que son tuyos para que tú nuevamente me enseñes a cómo innovarme para poder ser utilizados en el avance de tu obra. Entonces, ¿cuándo finalmente mal administramos los bienes celestiales? Cuando no reflejamos lo que 1 de Corintios 13 dice acerca del amor. Nosotros seguimos el amor de Cristo, por lo tanto también tenemos que seguir estas características. Y al seguir estas características, nosotros de forma natural vamos a administrar de buena forma nuestros bienes celestiales. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? El tiempo se acaba.
la sociedad en la que estamos viviendo así lo afirma. Los tiempos que estamos viviendo así lo mencionan, y las profecías así lo dijeron también antes y se están cumpliendo ahora. ¿Por qué les digo esto? Leamos digamos, último versículo que está en esta página, que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Repito, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, porque es necesario hacer las cosas que Dios manda, para que así puedas obtener el cielo. Lo digo de otra forma, porque es necesario administrar bien los bienes celestiales para acumular tesoros en el cielo. ¿Ok? Este versículo yo lo puedo decir de distintas formas y todos apuntan a lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay que hacer esto? Vámonos al 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo creo que hoy se está tardando, o sea, queda menos tiempo y está tardándose menos también de lo que a lo mejor podíamos habernos jactado en los 50, en los 80 o en el 1800. Ahora está a la puerta y llama. Este es el momento de abrir nuestras puertas e invitarlo a cenar con nosotros. Nuevamente, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aprendamos a administrar nuestros bienes celestiales, porque el tiempo se acaba y hay personas a las cuales hay que traer a Cristo. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. ¿Hacemos una oración? ¿Sí? Sí, Invito a que inclinemos el rostro y oremos. Padre Santo, amado Dios, Señor, hemos dejado en evidencia, Padre, la necesidad de nosotros poder hacernos parte de una buena administración de los tesoros finalmente que estamos acumulando en el cielo, Señor, y los tesoros que tú has mandado acá a la tierra. Padre, no somos merecedores de nada, Señor, de nada. Y aún así tú nos confías finalmente tus bienes, Señor, que finalmente son tuyos, a la administración de ellos. Y Padre, si lo estamos haciendo mal, Señor, te pido rectitud, te pido que, Padre, que nos ayudes, te pido, Señor, que nos coloques la incertidumbre en nuestro corazón para poder cambiar nuestra forma de hacer las cosas que la estamos haciendo y dedicar finalmente los bienes que tú nos has mandado acá en la tierra para poder crear otros bienes, Señor, y crear también finalmente espiritualidad y amor en finalmente los hermanos que sí lo necesitan y en las personas también que necesitan aún más de ti, que a lo mejor no están en la iglesia, sino que están afuera, Señor. Permítanos llegar más cercanamente a ellos y bendice este día y a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.